Historias de argentinos varados en el mundo. Aquellos que no pueden volver. Historias realmente muy, pero muy particulares de muchos argentinos. Sí. Es cierto, el gobierno dice hemos repatriados a más de 200.000 personas que han estado. Pero quedan muchos todavía. Un censo rápido que se mencionaban, más de 20.000 argentinos. Un montón. Bueno, uno de ellos es este argentino que está varado en Honduras, que empezó una travesía de recorrer América en moto. Una travesía de verdad está pasando. Y ahora mira cómo se cerraron todas las puertas y quedó varado en Honduras. Pero vamos a conocer la historia, cómo está viviendo ahora, cómo es vivir en Honduras en medio de esta pandemia, que además es muy estricta ahí y lamentablemente hay más muertos que recuperados. Es un país que está complicado. Emilio Mendoza. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están todos ahí? Bien, bien. Bienvenido. Antes que nada, ¿de dónde sos, Emilio? ¿De qué lugar? Soy de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de Lomas de Zamora. Bueno, ¿y habitualmente se hace este tipo de recorridos o por primera vez te lanzaste a ir cruzando el continente en moto, alguna travesía? ¿Ya tenés alguna experiencia? Ya había viajado otras veces, pero no con tanta distancia. Había hecho países limítrofes, había ido pasado hasta Perú, pero no más que eso. Claro. Y bueno, ahora surgió esta posibilidad de viajar por América, y como soy docente le quería dar así una impronta un poco más histórica y de investigación también, entonces quería aprender desde otros tipos de escuelas también, de otras historias para llevar luego al aula. Y bueno, arranqué con este viaje hace un poco más de 4 meses, ¿no? En el mes de fines de diciembre, 20 de diciembre. Ah, lo empezaste en diciembre, claro, hace muchísimo que lo empezaste. Y en el medio de toda esta travesía, que realmente como vos lo describís, es muy, pero muy interesante, era una experiencia muy rica para vos, te agarró la cuarentena y la pandemia ahí en Honduras. ¿Y qué pasó? Y bueno, me agarró acá hace unos 50 días, ¿no? Acá llevamos un poco más de cuarentena que en la Argentina. Y bueno, quedé atrapado literalmente en Honduras, porque mi idea era cruzar a Guatemala y de Guatemala a México. Pero yo entré 10 minutos antes de que cierre la frontera en la noche a Honduras. Y pensando al otro día cruzar Honduras, manejar todo el día por Honduras y llegar a la tarde-noche a la frontera con Guatemala y entrar a México. Porque ahí me sentí un poco más seguro para estar, pero bueno, realmente fue imposible. Fue imposible porque ese mismo día cerró también la frontera a Guatemala sin ningún previo aviso, así que bueno, quedamos varados. Bueno, quedé varado acá en Honduras por este motivo, así que directamente fui al consulado a ver qué tipo si podía haber algún salvoconducto o algo que me saque hasta México, pero no hubo posibilidad de ¿El viaje lo estás haciendo solo, Emilio? ¿El viaje lo estás haciendo solo? Sí, estoy viajando solo. Estoy viajando solo por una cuestión de que es un plan de viaje un tanto distinto, ¿no? Claro. Entonces no. ¿Y dónde estás ahora? ¿Y dónde estás ahora? ¿En una casa, en un hotel, en un alojamiento? ¿Dónde estás pasando estos días? Actualmente estoy en un hotel, en un hostel, mejor dicho. Los primeros 15 días los pasé en la casa de otro viajero que nos vamos dando asistencia durante los viajes. Claro. Y ahora ya como llevamos 50 días, ya me vine a un hostel que de momento me está ayudando por el momento el consulado y la embajada para poder sostenerme económicamente, porque uno venía viajando, está dentro de esos argentinos que por ahí no tienen mucha difusión los casos, ¿no? Porque no salí ni cuando estaba declarada la pandemia, tampoco llevo presupuestos sino que uno va trabajando también durante el viaje y va viajando con la solidaridad de la gente. Y bueno, todo eso hoy está cortado, no hay posibilidad de trabajar de nada, entonces la situación acá es dramática. Por eso que marcaban ustedes cuando empezó que la cuestión sanitaria acá es muy frágil. Un 10% de tasa de mortalidad tiene el virus acá, es increíble, no hay país en la región que tenga esta tasa de mortalidad.
en Argentina está alrededor del 3 y algo por ciento, si no estoy mal enterado, pero acá es del 10%, o sea, tiene una letalidad impresionante, sobre todo en sectores de la población que uno considera que no son el grupo de riesgo, 40 y 50 años, claro, es el grupo etario que más sufrió este virus. ¿Y cómo se está viviendo la cuarentena allá, Emilio? ¿Es estricta? Acá hay un toque de queda total y uno puede salir solamente una vez a la semana según la terminación del número de DNI. Entonces, bueno, en mi caso con el pasaporte yo salgo los días lunes y bueno, así se va la gente saliendo. Hay lugares de acá de Honduras donde la restricción es total y no se puede salir ningún día. Y acá solo se puede salir a supermercados, gasolineras y bancos. Y en estos lugares, estas ciudades que están totalmente cerradas, directamente el Estado está llevando comida a los hogares para que la gente no salga. Pero bueno, no se respeta mucho porque, digamos, la economía acá es informal y la gente tiene que salir a trabajar, entonces, bueno, están violando la cuarentena básicamente todo el mundo, porque nadie sabe si es el número de DNI o no. Cuando encendiste la moto desde Argentina, ya por diciembre, tenemos que estar hablando de un virus en China. En China nada más. Que comenzábamos a escuchar algo del coronavirus, pero que estaba absolutamente pero muy lejano. Desde diciembre que emprendiste el viaje hasta ahora, ¿cómo te fuiste enterando? Si es que te iban llegando información, cómo iba creciendo el virus, cómo se iban cerrando algunos países. Sí, hasta entrar en Colombia ya los últimos días ya empezaba a ver que era un temita un poco más serio, pero aún así no le daba la relevancia yo tampoco que esto tenía. Incluso de Colombia a Panamá no hay ruta, entonces la moto se fue en un barco y yo me tuve que cruzar en avión. Y cuando bajé en el aeropuerto de Panamá es la primera vez que me tomaron la temperatura, pero nada más, solamente tomaron la temperatura. Y seguí viaje, estuve ahí en Panamá varios días hasta que llegue la moto. Y después ya en Costa Rica, en Costa Rica cuando ya entré ahí en Costa Rica, si bien no había ningún tipo de control, ya vi en las noticias estaba mucho más fuerte el tema del coronavirus, ya ocupaba casi el 100% de los noticieros, y ahí anunció El Salvador que cerraba las fronteras, y ahí dije, bueno, esto viene para... Me daba la sensación de que varios países iban a hacer lo mismo y entonces empecé a acelerar y a manejar casi todos los días para intentar llegar a México, pero no llegué porque Costa Rica 3, 4 días, después Nicaragua lo crucé en una noche, en un día y una noche, pero no me dio el tiempo para llegar hasta allá. Bueno, qué tema el de Nicaragua, ¿no? Sí. Que digo, qué contexto absolutamente distinto a todos los países. Sí, acá hay una variedad de medidas que se toman en los países que a veces uno, la verdad que no lo puede realmente creer, ¿no? En Nicaragua estuvo el presidente ausente más de 30 días. Acá Honduras, encima de que es un país bastante frágil económicamente, se toman medidas como, bueno, por ejemplo, durante 3 días fue eso que se conoció en varios videos haciendo memes y demás, de que se gastó dinero en un helicóptero paseando una virgen durante 3 días por todo Honduras. Como hubo críticas de sectores más laicos, ¿qué se hizo? Se hizo lo mismo, pero paseando una bandera. Entonces se llama hacer ayunos, igual lo mismo en Guatemala. Entonces México también, que no tuvo cuarentena hasta hace muy poco. Estados Unidos también. Entonces creo que es una de las regiones que más descuidada está. Y eso es lo que preocupa mucho. Acá al virus hay que sumarle también la violencia de Honduras es muy alta. Para ustedes que son periodistas, el otro día estaba haciendo una investigación también, y tienen 81 periodistas asesinados desde el 2001 hasta la actualidad, lo cual, no sé, si nosotros nos ponemos a pensar, creo que a ustedes seguramente les llevará la mente a pensar en José Luis Cabezas, el último tal vez periodista asesinado, y acá ya en 81 en los últimos 19 años, es una barbaridad. Una escalada de violencia. Ni hablar de los militantes políticos, ¿no? Y Emilio, decías que la embajada hasta ahora te está ayudando en lo económico, te da dinero, alimento, ¿y eso hasta cuándo? ¿Qué te dicen desde ahí? ¿Existe alguna posibilidad de que puedas volver o tenés que seguir esperando?
La incertidumbre acá es total. Si bien el viaje ya tenía su incertidumbre por estar haciéndolo en moto, en este momento es aún peor porque yo no manejo ningún tipo de variable. La verdad que la información de la embajada viene muy a cuentagotas y bueno, uno siempre cree en la buena fe de ellos. Pero bueno, no hay información de un próximo vuelo. En estos 50 días de cuarentena hubo un solo vuelo la semana pasada y solo se llevó 23 personas desde acá. Quedamos otras 40. Y lo que preocupa es que somos un número tan bajo que a veces uno piensa que bueno, no va a ser rentable venir a sacarnos de este lugar. La empresa que llevó la gente es Copa Airlines la semana pasada. Ahora vamos a ver, no hay ningún vuelo confirmado para los próximos días según Cancillería y bueno, es la verdad que bastante complejo por ese lado. Porque Emilio, no ¿y tu intención es volver, digamos, interrumpir el viaje, aguantar allí hasta que se libere en alguna zona? ¿Cuál es la idea que tenés, si es que tenés algún tipo de idea ya definida? Lo que primero suceda, porque ya realmente acá uno no creo que se pueden llegar a empezar a levantar las cuarentenas como está sucediendo de a poco o gradualmente en algunos países, pero de ahí a realizar una apertura de fronteras me parece que no es una medida que no va a tomar ningún país en estos momentos, me parece. Entonces creo que lo más potable es agarrar algún avión y volver. Lo que pasa es que también los recursos son escasos para eso. Obviamente ya de por sí tendría que abandonar la moto y volver a buscarla en algún otro momento si es posible, y si no, bueno, no sé. Pero eso es bastante crítico. Muy difícil tu situación, Emilio. Bueno, desde acá te mandamos un abrazo, esperando que puedas buscar una solución a esto, que no sea tan largo, que vos puedas seguir estando bien como estás, porque es muy difícil, estás muy solo a tantos kilómetros de distancia. Ojalá todo se solucione, Emilio, y estés bien. Y lo que sirva no solamente para vos, Emilio, sino también para el grupo de argentinos, la pantalla de Teledero Federal, sí, claro. alguna posibilidad de alguna solicitud, bueno, estamos absolutamente dispuestos. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias.